ovación de pie al Papa Francisco, pues da señal de que ha terminado su presentación ante las Naciones Unidas, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dan Restrepo, uno de los colaboradores de CNN, está con nosotros, estamos en contacto con él y quiero preguntarle, antes que otra cosa, Dan, quiero preguntarte tu opinión, tu lectura a este mensaje que el Papa Francisco acaba de terminar frente a los miembros de la ONU. Un mensaje contundente que se puede resumir en tres palabras que él repitió varias veces: el bien común. Era un llamado al liderazgo mundial de poner el bien común encima de los intereses locales, encima de los intereses personales, electorales, políticos. Entonces creo que, y habló de todos los retos, y hay muchos retos frente al mundo en este momento, pero que se pueden superar si los líderes y las sociedades y los pueblos se enfocan en vivir el bien común. Entonces creo que eso fue el mensaje básico y es un mensaje sumamente importante en este momento de tanta tensión y tanta división en el marco global. Déjame incorporar a esta transmisión, Dan, a nuestro compañero colaborador de CNN, Carlos Alberto Mortalet, que nos acompaña ya desde los estudios en la ciudad de Miami. También, Carlos Alberto, me gustaría preguntar tu lectura sobre este mensaje del Papa, tomando en cuenta las palabras de Dan Restrepo, de este mensaje contundente que dio el Papa Francisco. Bueno, yo pienso que fue un mensaje que tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la parte teórica, visto desde la perspectiva de la teología católica, que me parece magnífico. Y otro cuando entra ya en las recetas especiales, que yo creo que allí es donde va a encontrar grandes dificultades. Por ejemplo, cuando él prescribe como derechos de las personas el techo, el trabajo y la tierra. Realmente no son derechos, son objetivos legítimos, pero son objetivos que cuestan dinero, que cuestan, que es una riqueza que no ha sido creada. Cuando la Iglesia se convierte en un dispensador de recursos que no existen, es cuando yo creo que hay problemas. De la misma manera que cuando critica, y lo hizo al principio de su alocución, que me pareció, insisto, que en general me parece muy buena, cuando él critica sin mencionar el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son los dos organismos surgidos en Bretton Woods para apoyar las gestiones de las naciones una vez terminada la guerra, que fue lo que ocurrió. Cuando él critica esto, y lo critica porque no son suficientemente generosas con lo que él, una palabra que utiliza constantemente, los excluidos y las personas descartables, ahí entra en un terreno económico que es realmente muy discutible, porque de la misma manera que cuando se habla del bien común, el bien común es una cosa que los economistas saben, los economistas que han estudiado el tema saben que no existe. El bien común es el bien siempre parcial. Hay bienes comunes, por ejemplo, por supuesto que el oxígeno es un bien común, por supuesto que el ambiente general en el que se desempeñan los seres humanos es un bien común, pero a partir de esas cosas muy generales, cuando ya se habla de trabajo, de techo, de comida, ya ahí entramos en terrenos donde no existe el bien común, sino existe el bien parcial. Hay toda una escuela de economistas, bueno, le dieron el premio Nobel a James Buchanan precisamente por demostrar que el gasto general de lo que hacen los políticos, y de demostrarlo con cifras, no es en procura del bien común, sino de sus propios objetivos políticos. ¿Que está mal? Bueno, está mal, por supuesto que está mal, pero es así como se conduce la naturaleza humana y la especie humana. Los políticos no son diferentes de los funcionarios a los farmacéuticos o a los religiosos o a los obispos. Cada uno defiende de alguna manera su bien parcial. Pero bueno, independientemente de ese aspecto que es la parte discutible del discurso de la Iglesia, en general, a mí me parece que es un discurso formidable, donde defiende las cosas que defiende. Estuvo muy bien la cita final de Pablo VI, que se ve que hay una continuidad en el discurso de la Iglesia, por lo menos una continuidad desde el siglo XIX, no antes, ¿no? Pero bueno, desde el siglo XIX hay una continuidad en el discurso
de la Iglesia con relación a la economía y los problemas sociales. Así